Es una cifra mastodóntica para hacer frente a un desafío sanitario y económico sin precedentes. El Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas por valor de 200.000 millones de euros. Eso es tanto como el 20% del PIB de nuestro país y pone a las claras la dimensión colosal del problema que tiene España con la epidemia del coronavirus. Es la cifra, 200.000 millones de euros para un paquete de fondos públicos y privados, de las cuales la mitad son avales para garantizar la liquidez de las empresas. Pero hay de todo en ese Real Decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros en este estado de alarma. Muy buenas noches. Las ayudas contemplan una moratoria en el pago de las hipotecas para quienes se enfrentan y se encuentran a problemas debido a este coronavirus, sobre todo para quienes pierdan su empleo o para los trabajadores autónomos. También se va a agilizar los expedientes de despidos temporales o ERTEs y se va a impulsar económicamente la investigación para dar con una vacuna contra el COVID-19. En definitiva, estamos ante la mayor apuesta económica de España ante una situación extraordinaria. Segundo día de crónicas en este programa que les vamos a ofrecer cada día a esta hora y buscamos en este momento pues esas primeras reacciones a las medidas económicas del Gobierno. El presidente Pedro Sánchez esta mañana, después del Consejo de Ministros, ha explicado su plan. Lo tiene claro. Asumamos una idea, y es que esta crisis es temporal y que debe tratarse como temporal. Para ello se moviliza el 20% del PIB de la economía española, 200.000 millones de euros. Un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros que ha denominado el presidente como escudo social y económico. El primer hito, parar la caída de la producción y el empleo. Intervención en los ERTE. Se agiliza el proceso con el objetivo de que las empresas hagan un paréntesis y no un punto y final. Los ERTE causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor. Y adicionalmente, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. En caso de ERTEs, se exonerará al empresario o a la empresaria de la aportación empresarial de las cuotas a la Seguridad Social. Asegura además que el Estado español facilitará al tejido empresarial toda la liquidez que necesite. Para los autónomos, dice Sánchez, que se flexibiliza la prestación del cese de actividad. Queremos que aquellas y aquellos autónomos que vean reducidos significativamente sus ingresos puedan recibir, mejor dicho, la prestación por cese de actividad. Una ley que, dice Sánchez, se ha visto apoyada. Agradece a patronales y sindicatos y demás presidentes de comunidades autónomas y otros líderes políticos. Bueno, pues son medidas de choque, de calado económico, con un gobierno que ha diseñado ese decreto para que todos los trabajadores afectados tengan derecho a percibir las prestaciones. Buscamos ya las primeras reacciones a esa decisión y queremos saludar en este punto a Chechu Rodríguez. Él es el secretario general de Comisiones Obreras en Navarra. Chechu, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la primera valoración? No sé si el impacto recibido por los trabajadores es como el impacto que está sufriendo ahora mismo la economía. Bueno, yo tendría que decir que en principio para nosotros es una valoración positiva, siempre y cuando esperamos hacer una valoración más exhaustiva una vez que se publique en el boletín oficial. Es cierto que la crisis sanitaria está generando a la vez una crisis que afecta fundamentalmente al mundo laboral y que entendemos que la propuesta del Gobierno, lo que ha explicado hoy el presidente en la rueda de prensa, se acerca con bastante certeza a las propuestas que los sindicatos, comisiones obreras, había realizado. Resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, resolver los problemas de las empresas, resolver los problemas de las familias, además de trabajar en el ámbito sanitario para resolver la crisis sanitaria. Y a partir de mañana, porque claro, las preguntas que hay ahora mismo encima de la mesa son innumerables. Me imagino que hoy en el propio sindicato habréis recibido ya muchas consultas que conforme avancen las horas se van a convertir en una avalancha, porque es verdad que las medidas están encima de la mesa, pero la casuística es también millonaria. Efectivamente, es un esfuerzo importante del Gobierno y por eso nosotros lo valoramos positivamente.
apoyamos al Gobierno en todas las medidas, que no solo en las que ha tomado hoy, las que tomó la semana pasada y en las que tendrá que seguir tomando en el futuro, porque se trata de resolver el momento puntual, se trata de resolver también la salida de esta crisis. Evidentemente estamos recibiendo centenares de llamadas y de consultas, porque en los ámbitos sectoriales y de empresas de un tamaño importante, de empresas grandes, la negociación se puede resolver en las propias mesas de negociación de las empresas. El problema que tenemos en este momento fundamentalmente se radica en los sectores más precarizados de la sociedad, los sectores de servicios o algunos sectores de transporte que están generándose problemas que se estaban generando ya desde el sábado, y por eso hemos venido reclamando todos estos días estas medidas. Vamos a ver a partir de mañana cómo empezamos a trabajar los ERE. Nosotros hemos hecho algunas propuestas al Gobierno, pues algunas parece que se van a reflejar en el Real Decreto, que podamos negociar expedientes de regulación de empleo para aquellas empresas que no tienen representación legal de los trabajadores desde el ámbito sectorial, que creemos una comisión en la que participemos el Gobierno de Navarra, las patronales, las organizaciones sindicales y la Inspección de Trabajo para hacer un seguimiento de cómo está afectando esta crisis al mundo laboral, al ámbito laboral, y sobre todo que entre todos y fundamentalmente el Gobierno y la Inspección de Trabajo realicen un seguimiento de la casuística de los expedientes que se vayan a presentar. Por nuestra parte, adelantar que estamos dispuestos a negociar cualquier medida que ayude, que evidentemente no se pierda empleo, no se pierdan derechos, no se pierda fundamentalmente empleo, no se pierda el trabajo, y para eso necesitamos no solo del esfuerzo de las instituciones, no solo del esfuerzo de la sociedad, también necesitamos que a ese esfuerzo social se unan los empresarios y las empresarias de Navarra. Eso es lo que queremos todos, desde luego, Chechu Rodríguez. Muchísimas gracias por su tiempo y por abrir esta ventana de casa y la ventana de la televisión, porque es lo que queremos, informar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues como estábamos comentando, son medidas de choque, de calado económico, con un gobierno que ha diseñado un decreto para todos los trabajadores afectados, que van a tener derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo, y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. El decreto reconoce el derecho a cobrar el paro a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. Aquí en Navarra, la regulación en Volkswagen, por ejemplo, pues ha provocado un ERTE en cascada, como era de imaginar, en la industria auxiliar, y no solo en este sector. En Comisiones Obreras, como escuchábamos, proponen al Gobierno de Navarra crear una comisión para el seguimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo, y mañana vamos a conocer más medidas económicas en una rueda de prensa que va a ofrecer la consejera de Economía, Elma Saiz, en la que se va a dejar bien claro qué es lo que el propio Gobierno prevé para esta crisis. El Gobierno prevé una moratoria en el pago de las hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y para los afectados del coronavirus. Está enfocada sobre todo a trabajadores que pierdan su empleo por la crisis y de autónomos que sufran caída drástica de sus ingresos. Hablábamos antes de Volkswagen y precisamente el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales, nos ha atendido esta misma tarde en el programa La Muga. Ha calificado de valientes las medidas que ha tomado Pedro Sánchez con respecto a los ERTEs y asegura que la decisión tomada en la planta de Navarra era necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Bien, pues enseguida recuperamos esas declaraciones de Alfredo Morales, el presidente del Comité de Empresa. Estamos en directo en este programa especial que cada tarde les vamos a ofrecer a partir de las 7:30 de la tarde y para el que pedimos también su colaboración, porque son muchas las personas, gran parte de la audiencia, la que se pone en contacto con nosotros y es lo que queremos hacer también en este programa. Hablar con ustedes. Llámenos al 948 13 82 00 para contarnos cómo están viviendo esta situación inédita en la que nos encontramos inmersos. Cuéntenos cómo están trabajando, si es que están trabajando. Llámenos para contarnos cómo están en casa, si llevan muchos días, si no han salido siquiera a hacer la compra. Cuéntenos, porque lo que queremos es ser un medio de comunicación útil para una situación como esta. Les preocupa también, desde luego, a los miles de trabajadores y empresas auxiliares de Volkswagen Navarra. Esto es lo que nos ha contado esta tarde Alfredo Morales. Nuestro primer objetivo era intentar garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por eso el fin de semana nos dedicamos en cuerpo y alma a esto, porque entendíamos además que no se podía garantizar esa seguridad y como consecuencia podíamos ser un nicho de expansión del virus a toda nuestra sociedad, ¿no? Una vez acordado con la empresa esto, necesitábamos después algo que para nosotros era importante, ¿no? Una vez pasado esto, tener una cierta seguridad jurídica en cuanto a lo laboral, en cuanto a nuestro empleo y también en cuanto al salario. El sector lo ha cogido con alivio porque es la única herramienta que ante una situación como la que estamos viviendo, en cuanto a que se desconoce el impacto y se desconoce también cuánto tiempo vamos a estar así, es la única medida que nos puede garantizar a nosotros como trabajadores, tener esa cobertura y esas garantías que hacíamos anteriormente. La verdad es que es una situación con muchas incógnitas sobre la mesa que queremos seguir despejando. Queremos saber cómo los trabajadores han acogido estas primeras medidas económicas que va a poner en marcha el Ejecutivo de Sánchez. Hablamos con los trabajadores y con los sindicatos. Estamos ya en conexión con Jesús Santos, el secretario general de UGT Navarra. Jesús, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la primera valoración que hace UGT de ese primer paquete de medidas económicas? Bueno, pues la primera valoración que hacemos, dada la situación de excepcionalidad, ¿no?, que tienen estas circunstancias, es que estamos en el camino, ¿no?, que el Gobierno se ha puesto las pilas, son unas medidas que estamos en el camino. De aquí en adelante, debido a las circunstancias, todos tendremos que ir modificando y ampliando seguramente estas ayudas o estos complementos o esta legislación que hoy se ha puesto encima de la mesa, porque esperamos que más pronto que tarde remita a la punta de subida y podamos tener unas relaciones desde el punto de vista de salud y laboral como tiempo atrás. ¿Cuál es la propuesta que puede hacer UGT a nivel nacional en una situación como esta? Es decir, ¿va a haber diferencias entre las distintas comunidades o igual que las medidas y la situación de alerta en la que nos encontramos es para todo el mundo la misma? Sí, la alerta que dimos desde nuestro punto de vista, nuestro sindicato es un sindicato, por lo tanto, que todas las medidas para comunidades iguales, que somos conscientes de que cada parlamento y cada gobierno aprobará algunas medidas complementarias para ayudar y complementar, por supuesto, estas historias. Pero de todas formas, desde mi punto de vista, en este momento lo fundamental es salvar la vida de las personas que están en riesgo, intentar en todos los medios que los índices que tienen infección este virus se moderen y volvamos a la senda de la normalidad. Después de esto, mantener todos los puestos de trabajo posibles y las condiciones para que los sectores vulnerables, donde tengan las ayudas, donde puedan hacer cargo de su vida en estos días. Muy bien, Jesús Santos, pues muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches. Muchas noches a vosotros. Bueno, pues estamos contándoles todo lo que está pasando en una situación como la que estamos. Navarra Televisión ha cambiado su parrilla y ha cambiado también su forma de trabajar, porque las conexiones ahora que estamos haciendo en directo son vía Skype, vía Messenger, vía WhatsApp,
y estamos haciendo todos verdaderamente un esfuerzo por llevarles hasta sus casas todo lo que está pasando. El teléfono también nos sirve y es lo que vamos a conectar ahora para hablar con el presidente de la patronal, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarria. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ven los empresarios este paquete de medidas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su máxima preocupación ahora mismo? Bueno, en primer lugar, la máxima preocupación es una preocupación de orden sanitario, ¿no? Tenemos que vencer a esta epidemia sí o sí y lo antes posible. En segundo lugar, tenemos que intentar ayudar a las empresas y a los trabajadores con toda la normativa de relaciones laborales. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer es apoyar económica y financieramente a las empresas y a aquellas personas afectadas en situación de cierta precariedad y afectadas por la situación que estamos viviendo. Tenemos la ley que yo la tengo desde hace 3/4 de hora, hay que verla con detenimiento. Lo verdaderamente importante es que se introduzcan el mayor número posible de situaciones en la reducción de jornada por fuerza mayor, de manera que el trámite es mucho más rápido y los trabajadores cobrarán el 70% de las bases de cotización y luego, por otra parte, la empresa se libera de la cotización durante ese periodo de tiempo. En el caso de autónomos, pues también podrán hacer ERTEs aquellos autónomos que tienen trabajadores y los que no tienen, y al mismo tiempo ellos mismos se pueden beneficiar del 70% de sus cotizaciones, ¿eh? Bueno, eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? ¿Va a haber una negociación real o todo el mundo lo va a coger con hilos este Real Decreto? ¿Negociación real? ¿A qué se refiere? Entre los sindicatos y las empresas, es decir, ¿va a haber margen de maniobra entre empresas y algunos sindicatos o esta situación tan excepcional va a ser así para todo el mundo? Bueno, yo creo que va a ser así para todo el mundo, ¿no? Es decir, que hay unas normas que se han definido como fuerza mayor, no solo las que están incluidas en el índice 1 del decreto anterior, sino las que ahora se definen en el artículo 22 de este Real Decreto, ¿no? Entonces, puede haber alguna duda, tenemos alguna duda, si habrá algunas posibilidades influidas por el coronavirus, pero que no sean consideradas de fuerza mayor. En este caso, serían procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas o organizativas, y en ese caso sí habría negociación con los trabajadores, ¿eh? Muy bien, José Antonio Sarria, pues muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que la situación mejore. Va a tardar, pero ojalá mejore. Va a mejorar seguro, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues estamos muy pendientes de todo lo que está pasando y queremos charlar con ustedes, queremos saber cómo están. Tienen nuestro número de teléfono a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros y podamos contarles y escucharles. Sobre todo lo que queremos es escucharles, porque emitir es lo que hacemos, pero nos gusta también saber qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta vamos a contarles más cosas porque nos hemos ido hasta la frontera, nos hemos ido también a los controles que están realizando las distintas policías y sobre todo les vamos a contar qué es lo que pasa cuando uno se salta la ley. Se lo pueden imaginar. Enseguida volvemos. Bueno, pues seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando. Aquí tienen las medidas que en el estado de alerta en el que nos encontramos se pueden tomar. ¿Qué pasa si se incumplen estas medidas? Ahí tienen las multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros por retirar elementos que delimiten zonas de seguridad, entre los 600 y los 30.000 por desobediencia a la autoridad o los 60.000 hasta los 600.000 en aquello que ponga en grave riesgo la salud de la población. Bueno, pues son esas medidas que ahora mismo se tienen muy en cuenta cuando uno intenta
pasar por alto la ley que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver con detalle qué es lo que ocurre y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta verdaderamente en esta situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque también hay un cierre de fronteras. España se blinda al exterior para hacer frente al coronavirus. En el paso navarro de Dancharinea, donde una discreta presencia policial se encarga de cerrar el paso a quien no reside en España. Así están las cosas, así las hemos visto esta mañana el equipo de Navarra Televisión que se ha desplazado hasta Dancharinea. Hemos visto realmente cómo están las cosas. Y en esas primeras horas de restricciones, estas que están viendo, ha sido la escena habitual. Muchos todavía no conocían la medida. Escuchen. Está abierto, pero no pueden pasar. Ok, la frontera la hemos cerrado. ¿Sacó? Mucho tiempo, no sabemos cuánto. ¿Cuánto tiempo? No sabes. No sabemos, mucho. Claro, para hacer cumplir la normativa actual, la policía está realizando controles en distintos puntos de la ciudad. Los agentes se aseguran de que los desplazamientos estén justificados. Miren, hasta el momento hay 16 personas denunciadas por no quedarse en sus casas. Estos días de aislamiento están haciendo que algunos estén sacando a relucir su creatividad para salir a la calle. En las últimas horas, la Policía Municipal de Pamplona ha puesto 14 sanciones por no respetar esta nueva norma. 7 jóvenes en una bajera, cuando se sabe perfectamente que las bajeras están cerradas desde el minuto 1. 3 personas que deambulaban por la calle porque se aburrían en casa y habían decidido salir a dar una vuelta. 2 personas en un vehículo que salieron a tomar unas cervezas, pues porque total, para estar en casa. Y por último ya también otras 2 personas en un bar. Una cifra que asciende hasta los 16 denunciados y también tenemos en cuenta otras 2 personas sancionadas en Tudela. Controles como este en el que hemos estado esta mañana intentan evitar los desplazamientos innecesarios. La policía avisa, ya no valen las excusas. Entendíamos que había unas horas en las que teníamos que avisar y así se hizo. Luego ya se pasó en el segundo día a lo que era la denuncia y evidentemente al control de la vía. A mis espaldas hay un control para asegurarnos que los vehículos que circulan lo hacen con un motivo y están dentro de los que la norma habilita. Días en los que también se ha colapsado el número de información habilitado por la policía. Piden a los ciudadanos que consulten el nuevo decreto vía Internet para intentar saturar lo menos posible el servicio, aunque estarán disponibles para cualquier duda. Así pues, que lo consulten. Desde luego, si tienen dudas, que nos llamen. Pero sí que han sido unos días de una masiva y continua llamada de personas a la central preguntando sus dudas personales. Los agentes hacen un llamamiento a la responsabilidad para salir de esta situación cuanto antes. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Si ustedes no han salido de casa todavía, pues se los van a encontrar, circulen por donde circulen tarde o temprano. Gustavo Galarreta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Así están las cosas. El que salga se los va a encontrar, los va a ver. Si no es de policía foral, va a ser policía municipal. Efectivamente, el Real Decreto, en su artículo 20, ya nos indica el régimen sancionador. Entonces, habilita a cualquier fuerza pública, en este caso, pues Policía Municipal de Pamplona, a lo que es a remitir sanciones. Se remite propuesta de sanción, no se sanciona directamente. Entonces, se remite a la delegación del Gobierno una propuesta de sanción, en este caso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también contra la Ley de Protección Civil. Entonces, hablabas anteriormente de las cuantías que van desde los 600.000 hasta una sanción leve que puede rondar entre los... No ronda, perdón. Se interpone por una cuantía de 100 a 600 euros. Y claro, a partir de ahora, evidentemente, es una manera disuasoria, siempre lo han sido las multas, pero sorprende que haya gente que está saliendo de casa para hacer todo lo que ha hecho, ¿no? La Policía Municipal de Pamplona ha contado cosas que parece mentira que ya con las horas que han pasado estemos todavía así. Efectivamente, la irresponsabilidad de algunos al final es noticia, ¿no? Pamplona, con el número de habitantes, la propuesta de sanción de 14 personas tampoco
tampoco es mucho, pero sí lo que dice mucho de ese tipo de personas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen respecto a los demás? ¿Qué responsabilidad se le puede pedir a una persona que voluntariamente pues bueno, infringe la ley a sabiendas que estamos en una emergencia sanitaria? Efectivamente, en este caso se está hablando mucho de llevar un salvoconducto las personas que tengan que trabajar, que tengan que salir obligatoriamente de casa, un certificado, una documentación. Al final, documentado siempre hay que ir, pero en estos casos que nadie se olvide de esa documentación. Efectivamente, tanto empresas como la Cámara de Comercio están emitiendo certificados de trabajo a sus trabajadores, en el cual pues el trayecto del trabajo a casa y de casa al trabajo pues está permitida esa salida de su domicilio, pero también facilita mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el tema de que la gente pues acredite ese trabajo, ese lugar de trabajo ya emitido por su propia empresa, el certificado. Muy bien, Gustavo Galarreta, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos muy pendientes. Gracias todos estos días por tu colaboración. Nada, gracias a vosotros y gran labor de pedagogía estáis haciendo desde los medios de comunicación para que todo el mundo esté un poco más informado y sepa realmente la gravedad de este tema. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias. Bueno, nosotros seguimos porque queremos actualizarles a esta hora los datos en Navarra. Tengan en cuenta que los datos que les contamos, se los contamos porque se los tenemos que contar, porque realmente son datos oficiales de las personas que están infectadas en nuestra comunidad, pero es que no se están haciendo las pruebas que se deberían hacer. No se está haciendo pruebas a todo el mundo que sospecha que puede estar infectado. Alguien que tenga síntomas, lo que se le recomienda es que se quede en casa y solamente se hacen las pruebas de los enfermos más graves o de las situaciones más graves, con lo cual estos datos que les vamos a ofrecer son los oficiales, que ya se ofrecen una vez al día, a la 1 del mediodía, pero tengan en cuenta la situación que estamos atravesando. Y estos datos, esta actualización, hoy nos dejan esos 350 confirmados, 93 están hospitalizados. Y los datos que ven ustedes en la pantalla o que van a ver en la pantalla son esos, es un 27% más que ayer. Hay 93 hospitalizados y hay 254 personas en atención domiciliaria. Navarra registra este martes el tercer fallecimiento por coronavirus, una mujer de 88 años. La comunidad foral ya suma 350 positivos en coronavirus. De los cuales tenemos en hospitalización un total de 93 personas y en domicilio un total de 254 personas. Y de ellas, 9 personas continúan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y 25 son sanitarios. Además, 11 de esos pacientes están hospitalizados en sus casas, una nueva forma de atención que ha comenzado el Gobierno de Navarra con el fin de facilitar la tarea de los sanitarios, que en estos casos se desplaza a los domicilios de los enfermos. Para ello se cuenta con 140 camas. 3 de cada 4 pacientes en Navarra están en atención domiciliaria en sus casas. Es algo que queremos potenciar desde Navarra y desde el Departamento de Salud porque nos parece importante que cuando la situación clínica lo permita, estas personas, estos enfermos, sean atendidos en su propio domicilio. A estos contagiados, los más leves, se les realiza el seguimiento vía el centro de salud y por llamadas telefónicas diarias. Y otro dato, a 3 pacientes ya se les ha dado el alta. Desde Salud mandan un mensaje a los inmigrantes residentes en la comunidad foral. Todos estos días ha circulado, nos consta, una inquietud entre los grupos y colectivos de inmigrantes con respecto a qué va a pasar con ellos y el coronavirus. Transmitirles que, por supuesto, van a ser atendidos de la misma manera que cualquier otro Las navarro. autoridades han insistido también en la necesidad de cumplir con las recomendaciones establecidas para combatir el COVID-19. Pues España contabiliza ya más de 11.100 casos, casi 11.200, que hasta ahora seguramente que se habrán incrementado además notablemente. Pero lo cierto es que ahora mismo no se pueden hacer pruebas a todos los casos sospechosos, algo que recomendó ayer la Organización Mundial
de la Salud. Las víctimas mortales llegan ya hasta casi los 500 y 1.028 son las personas que han sido dadas de alta en toda España. Esta es la pregunta que muchas personas se hacen. Pregunta lo mismo Navarra Televisión. En Navarra ya solo se hacen pruebas para las personas con síntomas graves, mientras que la OMS recomienda hacerlas a toda la población. Y esta, la respuesta del Gobierno. Con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de 2 o 3 días. Su intención es la de volver a realizar la prueba a todas las personas que presenten síntomas. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Partiendo de esta circunstancia, España ha superado ya las 11.000 personas infectadas, un 17,7% más solo en las últimas 24 horas. Hay 491 personas fallecidas, lo que supone una tasa de letalidad del 4%. La buena noticia es que el 9% de las personas infectadas han sido dadas de alta, aunque también queda la duda de lo que tienen que hacer esas personas. Deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio, o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa. Del total de casos, 5.136 están hospitalizados, 563 en la UCI. Madrid sigue acumulando la mayoría de los casos, el 43% de todo el país. Le siguen Cataluña, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Bueno, pues entre las múltiples iniciativas para arrimar el hombro en estos tiempos complicados, pues la verdad es que las estudiantes de enfermería de Navarra han tenido muy buena idea. Están preparadas y dispuestas para que se les llame. Los estudiantes de enfermería de cuarto curso de las universidades de Navarra han escrito una carta en la que solicitan poder trabajar en hospitales para disminuir la falta de enfermeros. Esta propuesta nació de forma conjunta con la UNAP, con el fin de poder ayudar al sistema sanitario que a día de hoy ya está sufriendo. En el comunicado explican que han recibido la formación necesaria y que están preparados para ayudar en la medida de lo posible a toda la sociedad en estos momentos difíciles. Nosotros, como futuros enfermeros, valoramos mucho el esfuerzo que se está haciendo durante estos días y, siendo conscientes de nuestras capacidades y nuestras limitaciones, nos ofrecemos para cubrir cualquier tarea que se considere, así como nuestra ayuda en todo lo que podamos. Comunican también su total disponibilidad, predisposición y motivación para ayudar en lo que necesiten los hospitales, sin importar la tarea. Los estudiantes de cuarto de enfermería, tanto de la UNAP como de la UBNA, estamos dispuestos a ofrecer nuestra ayuda al Sistema Navarro de Salud siempre que éste lo considere necesario. La carta termina con el agradecimiento al trabajo de enfermeros, sanitarios y todo el conjunto de trabajadores que están esforzándose al máximo estos días para mantener los hospitales operativos y funcionales. Nos vamos al mercado, que sigue siendo uno de los pocos lugares, de los pocos establecimientos que están abiertos. Por eso, para hacer frente al coronavirus, se han incrementado las medidas de seguridad, especialmente desde ayer. Hay que evitar el contacto con los clientes y entre clientes guardar la distancia de seguridad. Reducen sus horarios y controlan el aforo para evitar aglomeraciones. Estas medidas se va a encontrar cuando vaya a hacer la compra a los supermercados. Acabo de entrar y voy a salir en cuanto pueda. No hablo con nadie. Ya lo tienen todo bien protegido y todo. El sector ha informado de que no habrá problemas de suministro en productos de primera necesidad y se recomienda tocar el menor número de superficies posibles, además de utilizar siempre guantes o gel desinfectante. Siempre tendemos a escogerla y aquí nunca se puede escoger, entonces así pues eso, ponemos el plástico para quitar un poquito el primer contacto. Tiene la ventaja de que no lo toquite a todo el mundo, sino que te atienden. Hay que llevarse lo que hay poco pescado. También se recomienda evitar las colas, las distancias cortas y la acumulación de gente en torno a los productos más demandados. El viernes y el sábado fue a morirnos, parecía que se acababa el mundo o algo así. Y ya ayer y hoy es un poco más escalonado. Muchas personas mayores nos mandan que llevemos la compra a casa. A la hora de pagar, mejor hacerlo con tarjeta o con el teléfono móvil y desinfectar el asa del carrito de la compra o de las bolsas que hayamos utilizado para transportar los productos. Hemos puesto un plástico, que todos los días lo cambiamos, y luego pues al cabo del rato le pasamos un poquito con jabón. Medidas de seguridad para evitar lo máximo posible el contagio.
Hay más medidas de seguridad en otros sitios, por ejemplo en los taxis y en las villavesas, que se han reforzado frente al coronavirus. Son dos de los servicios que más están sufriendo la caída de usuarios. Hoy nos hemos acercado para conocer cómo viven esta situación desde el volante. Todo el que quiera subirse a una villavesa no lo va a poder hacer por la puerta delantera, porque está este cartel. No se puede acceder por la puerta delantera. Habrá que hacerlo por la puerta trasera. Se abrirán estas puertas y, muy importante, a la hora de subir no se va a poder pagar en efectivo, sino con tarjeta. Los pasajeros también toman sus propias medidas de seguridad para evitar el contacto. Cuando subimos a la villavesa, pues tratamos de no estar juntos, cogemos un asiento o dos asientos más atrás. El uso de las villavesas se ha reducido. Menos gente, o sea, no hay prácticamente nadie. Los pocos que se suben hacen su recorrido habitual. De trabajo a casa, sí. Los taxis también notan un menor número de clientes. Está la cosa muy parada, o sea, igual para hacer en toda la mañana un par de servicios, estos al supermercado, algunos son gente mayor que va al centro médico y poquita cosa más. El servicio del taxi se ha reducido a la mitad. Los días pares solo circulan las licencias pares y los días impares solo recorren la ciudad las licencias impares. También han acentuado sus medidas de seguridad. Cada vez que se monta un cliente, pues limpiar y tener la máxima higiene posible. Desde no se puede usar el asiento delantero en el taxi y solo se pueden usar los traseros y el pago tiene que ser siempre por tarjeta, nunca en metálico. La caída de usuarios puede provocar nuevas medidas que afectarán a la frecuencia del servicio de transporte. Bueno, pues estamos muy pendientes también de lo que pasa en el aire. Estamos pendientes de ese aeropuerto de Noain que mantiene de momento los vuelos a Madrid y Frankfurt. El primero con periodicidad diaria, el primero es el de Madrid y el segundo 2 días por semana, una vez suspendidos los que unían la capital navarra con Gran Canaria. Sin embargo, se trata de una información que puede variar en cualquier momento y de hecho esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que la operativa de los aeropuertos se ha reducido en un 50% y no se descarta cerrar el espacio aéreo español en el marco del estado de alarma decretado. La verdad es que un encierro como el que estamos viviendo puede suponer también alteraciones en nuestra alimentación, por exceso o por defecto. Vamos a transmitirles los consejos que nos ha dado en sus redes sociales la nutricionista María Sanabdón. Estamos de cuarentena y por eso es más importante que nunca cuidar nuestra alimentación. La ansiedad por estar encerrados en casa puede hacernos comer más. Que ha caído la bolsa entera ya de chuches que habías comprado para la cuarentena entera. O menos. Necesitamos comer, ¿eh? Por eso es recomendable planificar los menús, no comprar de más y comer primero lo que se vaya a caducar. Os puede ayudar muchísimo a mantener los mismos horarios que teníais antes de la cuarentena. En el sueño y en las comidas, ¿eh? Para que los ritmos de hambre y saciedad se alteren lo mínimo posible. Ojo con hacer de la repostería nuestro mayor hobby durante el aislamiento. Limita la cantidad de galletas que haces. Para esto adaptas los gramos de la receta a la cantidad de galletas que quieres que salgan. Y planifica comerlas en la merienda o en el almuerzo o de postre. Y con dejarnos llevar por el instinto de supervivencia pensando que se va a acabar la comida y comernos toda la despensa de golpe. ¿Cómo compras 6 fuet si los supermercados no van a cerrar? Cocina y congela lo que has comprado además. Hay que cuidarse y disfrutar a la vez de la comida, porque ya saben, mens sana, incorpore sano. Bueno, pues en estos momentos la verdad es que todo el mundo piensa en actividades para hacer en casa. Mañana vamos a empezar una serie de programas con la deportista Eva Espuelas, profesora de Pilates, que nos va a enseñar lo que podemos hacer en casa. Vamos a tener 2 citas. Ustedes lo van a poder ver a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde, justo antes de este programa. Ejercicios para hacer en casa, ya que uno no puede salir a caminar, pues intentar hacerlo. Hay muchos que suben y bajan las escaleras
hasta el último piso y hasta el portal. Bueno, pues vamos a proponer más cosas porque quedan todavía muchos días por delante. Y luego charlar con ustedes, porque queremos que nos cuenten cómo están, cómo lo están viviendo, qué opinan de todo lo que está pasando. 948 13 82 00 es el número de teléfono que tenemos. Creo que podemos saludar a Miguel Ángel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Desde dónde nos llama? Estoy llamando aquí de La Rochapea. ¿Y cómo lo lleva? Bueno, de la mejor manera posible. Somos los dos solitos con mi mujer. Imagínate, somos jubilados, los hijos terminantemente prohibidos de salir de aquí de casa. Nos comunicamos con ellos para ver los nietos, ya sea mediante el móvil y llamada para vernos. Salgo una vez a la semana a comprar lo necesario para nosotros dos, mantenernos acá, limpieza, juego, diversión y teléfono, hablándonos con los amigos. Todo lo que se pueda, ¿verdad? Todo lo que se pueda, exactamente. Y te vemos a vos también por la televisión. Muy bien. Bueno, la televisión, la verdad es que yo cuando estoy en casa también la veo, que aquí pasamos muy poco rato, que se pueda salir de casa, trabajar en casa todo lo que se pueda y aquí estar el menor tiempo posible. Y los amigos, ¿qué les cuentan? Los amigos, bueno, te podés imaginar, algunos trabajan, tenemos amigos fuera, nosotros somos argentinos, mi cuñado, todos mis familiares, diariamente preguntándonos, escuchando, viendo las noticias, claro, lo alarmante que lo estamos pasando nosotros acá, y ellos con la expectativa de lo que le puede llegar a ellos. Es una incertidumbre que, bueno, acá le describimos el día a día nuestro a rajatabla, cumplir con no salir de casa, quedarnos en casa, buscar motivos para permanecer dentro. Y mira, me emociona que recién 8 de la noche, 20 horas, hemos salido al balcón ya todos los vecinos con el famoso aplauso y dedicación a nuestros queridos que nos están cuidando. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuenta, francamente. Estamos intentando contactar con más personas para contarles más cosas. Estamos intentando recuperar otras informaciones, como una que tenemos pendiente del Ayuntamiento de Pamplona, que me han pillado buscando precisamente esa información que queremos contarles y trasladarles. Bueno, ¿usted es de los que sale al balcón a aplaudir? Sí, señor. Y con un silbato a las 8... lanzo mi pitido y ahí comienzan los aplausos con cacerolas, golpeando. Y bueno, y es el aliento que le brindamos desde adentro nuestro a nuestros queridos que están encerrados ya sabe dónde. Desde luego que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, que vaya muy bien. Gracias por todo, un gusto y suerte y fuerza para todos. Eso que de es. esto vamos, si Dios quiere, salir. Persevera que triunfará, dice el refrán. Por supuesto, no nos cabe la menor duda que le vamos a ganar la batalla al virus. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, es una situación verdaderamente extraordinaria que ha provocado que este virus haya hecho también que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, haya propuesto un nuevo presupuesto a la oposición que se adapte a las circunstancias que no estaban previstas en las cuentas que había realizado el equipo de gobierno municipal. Sobre la celebración de los Sanfermines, pues ha asegurado que no es descartable que se vayan a celebrar, pero que en tal caso se tomarán medidas especiales de higiene o aforo. La legislatura nos recuerda a otros estilos, a otra manera de entender la política y el gobierno municipal. Bueno, pues ya saben que estos días hemos empezado 2 campañas informativas distintas y alguna más que estamos preparando, porque la verdad es que hay que echarle un poco de imaginación para hacer televisión en estas condiciones. Yo lo dije ayer y hoy lo quiero volver a reiterar, el esfuerzo que está suponiendo para todos mis compañeros, para todo el equipo de esta casa, estar aquí y que
todo el equipo al completo continúe aquí, porque es complicado verdaderamente que todo un equipo de 40 personas, pues que nadie haya tenido que pasar por lo que supone contagiarse del coronavirus. Así que estamos aquí con todas las medidas de seguridad que podemos contemplar en una situación como la de esta y aprendiendo mucho, porque sobre todo lo que estamos es aprendiendo mucho para salvaguardarnos nosotros mismos, pero también para contarles a ustedes lo que hay. Y otra de las intervenciones que más se está viendo y que más nos está tocando el corazón es la del microbiólogo Ignacio López Goñi. Con esas dimensiones que está tomando en este caso el coronavirus, venimos de un momento en el que no había información, prácticamente no se oía hablar, también pasó con el ébola. De repente lo incorporamos a nuestro lenguaje, a nuestro día a día. Pero sí que es verdad que aquí hay una diferencia, que es la letalidad. ¿Hasta dónde nos tiene que preocupar el coronavirus? A ver, el coronavirus nos tiene que preocupar en el sentido de que nos enfrentamos a un virus nuevo, que hace prácticamente 2 meses y medio no conocíamos. Es un virus de transmisión respiratoria. Eso son los virus que más fácilmente se contagian. No es como en ébola, que el ébola necesitaba un contacto con la persona directo. Esto es transmisión respiratoria. Y un virus, al ser nuevo, no hay inmunidad previa de la población. Entonces, en ese sentido, todos somos susceptibles de infectarnos por el coronavirus. Es un virus que produce neumonía, y el problema es que las neumonías pueden acabar requiriendo hospitalización, atención sanitaria e incluso pueden ser mortales, ¿no? La letalidad va a depender de muchos aspectos del virus, ¿no? Va a depender de la edad, porque sabemos que afecta más a personas mayores que a personas jóvenes. Curiosamente, por ejemplo, la buena noticia, de las buenas noticias que podemos ir dando del coronavirus, es que a personas menores de 10 años, entre 15 y 10 años, la letalidad, el número de casos es muy bajo, probablemente porque los síntomas son tan leves que pasa desapercibido. Bueno, pues nosotros estamos ya terminando este programa y mirando a la segunda edición de Noticias con Sara Rodríguez Aliaga, que está ya preparada aquí en la redacción para tomarme el relevo. Pero antes vamos a seguir saludando a alguien más que ve la televisión y quiere contarnos cómo está. María Tojo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? De Navarra. ¿De qué localidad? Sesma. ¿Y qué hace uno en Sesma dentro de casa? Bueno, pues mira, hay muchas cosas para hacer. Yo hago punto, hago ganchillo, canto, bailo, corro por la casa, me saco las perrillas como un cuarto de hora y luego me vengo, hago la limpieza de casa, veo la televisión y me paso la tarde pues cantando, bailando, entreteniéndome. Y tengo 75 años, que los acabo de cumplir hoy. Anda, pues muchas felicidades, María. La verdad es que suena bastante más joven que 75, ahí es nada. Pues eso me dicen, si me lo dicen, O sea que así, casi, me lo dicen en el pueblo, Sí, se lo dicen, eso está bien, sí. Por algo será. Que Por algo le digo, María, que casi está haciendo más cosas que antes de jubilarse. Eso digo yo, bueno, soy viuda, Es usted viuda, ¿y ahora vive sola en casa? Sí. Pero se entretiene estupendamente. Ah, yo me entretengo, a mí no me hace falta nadie. ¿Y la televisión qué? Ay, me divierte mucho. Sí. Sí. Y quiero decirle una cosa, que es la primera vez que veo Telenavarra, Bueno, pues es un día estupendo para ver televisión en Navarra. Y me está gustando. ¿Le está gustando lo que hacemos? Mucho, mucho. Pues no sabe la alegría que nos da. Le felicito por la comunicación que nos dan, los informes que nos dan y todo, Pues muchísimas gracias, María, porque de verdad. Yo ya llevo en casa desde el viernes. ¿Desde el viernes no ha salido? No, y lo llevo muy bien. Pues me alegro mucho porque todavía nos quedan unos cuantos días, así que cuanto mejor lo llevemos, mejor para todos. Con paciencia, que todo se alcanza. María, muchísimas gracias por habernos llamado. Vale, muchas que vaya gracias muy bien, le deseo lo mejor. Por haberme atendido, y a ustedes también. Muchas gracias, gracias de verdad.
Bueno, pues aquí terminamos. Gracias a todos ustedes por seguirnos, a quienes nos siguen a través de la web, a través de las redes sociales, a través de la tele, porque la tele hace compañía y si nosotros hacemos un buen trabajo, pues esto es lo mejor que nos puede pasar. Mañana volvemos. Muy buenas noches.